¿Alguna vez te has preguntado por qué tu reloj marca 60 segundos en cada minuto? La Escritura nos recuerda que la sabiduría antigua proviene de Dios, y Génesis 11 nos habla de una torre que alcanzaba el cielo. La mayoría de la gente asume que Babilonia fue simplemente una ciudad antigua más. Pero la historia revela que esta civilización cambió para siempre cómo medimos el tiempo, cómo entendemos la justicia y cómo vemos las estrellas. En esta historia, avanzaremos en 3 pasos. Primero, descubriremos qué hizo a Babilonia diferente de todas las ciudades anteriores. Luego, exploraremos cómo sus ideas todavía controlan aspectos de tu vida diaria. Y finalmente, preguntaremos qué secretos oscuros se esconden detrás de su magnificencia. Y una vez que comprendamos esta primera capa, la verdadera historia comienza. Babilonia significa literalmente puerta de los dioses. Este nombre no fue casualidad. Los babilonios creían que su ciudad era el punto exacto donde el cielo tocaba la tierra. Imagina despertar cada mañana sabiendo que caminas por calles sagradas, que cada templo conecta directamente con lo divino. Esta creencia transformó una simple ciudad en el centro espiritual de un imperio. La ciudad se levantó entre 2 ríos poderosos, el Tigris y el Éufrates. Estos ríos traían vida, pero también destrucción. Cada primavera, las aguas subían de forma impredecible. Un año podían bendecir los campos con agua perfecta. El siguiente año, podían arrasar aldeas enteras. Los primeros habitantes aprendieron algo crucial. Sobrevivir aquí requería más que fuerza, requería conocimiento. Las ruinas que los arqueólogos descubren hoy nos cuentan historias asombrosas. Muros tan gruesos que varios carros podían correr lado a lado sobre ellos. Puertas decoradas con dragones y toros de cerámica vidriada en azul brillante. Templos escalonados llamados sigurat, que se elevaban como montañas artificiales hacia el cielo. Pero Babilonia no impresionaba solo por su arquitectura. Los mercados de Babilonia bullían con comerciantes de tierras lejanas, especias de la India, metales de Anatolia, piedras preciosas de Egipto. El idioma acadio se mezclaba con dialectos extranjeros. El olor de incienso flotaba desde los templos, mientras sacerdotes realizaban rituales antiguos. Las calles resonaban con el sonido de artesanos trabajando bronce, alfareros girando sus ruedas, escribas grabando tablillas de arcilla. Pero aquí está la verdad que muchos ignoran. Babilonia no comenzó como una gran potencia. Durante siglos fue solo una ciudad más entre muchas. Ur era más antigua, Uruk era más grande, Nippur era más sagrada. Entonces, ¿qué transformó a Babilonia en sinónimo de poder y misterio? La respuesta tiene que ver con algo más profundo que ejércitos o riqueza. Tiene que ver con ideas. Los babilonios heredaron conocimiento de civilizaciones anteriores y lo transformaron. Tomaron la escritura cuneiforme sumeria y la perfeccionaron. Estudiaron las estrellas con una precisión que asombra a astrónomos modernos. Crearon un sistema legal que reconocía derechos individuales 1000 años antes de que otros imperios lo hicieran. Considera esto. Cuando miras tu reloj y ves que son las 3:35, estás usando matemática babilónica. Ellos dividieron el círculo en 360 grados. Dividieron la hora en 60 minutos. Este sistema base 60 proviene directamente de sus templos y observatorios. No es coincidencia, es legado vivo. Pero Babilonia también representa algo más oscuro en la memoria humana. En la Biblia hebrea, Babilonia aparece como el lugar del exilio y el sufrimiento. En el Apocalipsis, Babilonia simboliza corrupción y rebelión contra Dios. Esta dualidad es fascinante.
La misma ciudad que nos dio herramientas matemáticas también se convirtió en símbolo del orgullo humano que desafía lo divino. ¿Por qué una ciudad inspira tanto admiración como temor? ¿Qué verdades sobre el poder, la ambición y el destino humano se esconden en las ruinas de Babilonia? Estas preguntas nos acompañarán mientras exploramos cada capítulo de esta historia antigua que nunca dejó de ser relevante. Los primeros reyes de Babilonia entendieron algo fundamental. El poder no viene solo de conquistar tierras, viene de controlar las ideas que la gente cree, viene de construir sistemas que otros dependen usar, viene de crear una visión del mundo tan convincente que sobrevive incluso cuando los muros se derrumban. Y eso es exactamente lo que Babilonia logró. Sus muros cayeron hace más de 2000 años, pero sus ideas, sus sistemas, su visión del cosmos, siguen vivos en nuestro mundo moderno. Cada vez que consultamos un horóscopo basado en el zodiaco babilónico, cada vez que esperamos que la justicia sea proporcional al crimen, cada vez que dividimos el día en horas y minutos, Babilonia susurra desde el pasado. La historia real de Babilonia comienza mucho antes de que la ciudad tuviera ese nombre. Comienza con personas que miraron tierra pantanosa entre dos ríos y decidieron construir algo eterno. Y lo que construyeron cambiaría el curso de la civilización humana de formas que todavía estamos descubriendo. Capítulo 2. El nacimiento de la civilización. Retrocedamos 5500 años en el tiempo. La región que los griegos llamarían Mesopotamia, la tierra entre ríos, era un paisaje hostil y prometedor al mismo tiempo. Sin las montañas que protegen otros valles fértiles, las llanuras estaban expuestas a invasores y tormentas. Sin lluvias predecibles, la agricultura dependía completamente de los ríos caprichosos. Los sumerios fueron los primeros en dominar este desafío. Alrededor del año 4500 a.C., estos pueblos misteriosos cuyos orígenes aún debatimos, construyeron las primeras ciudades verdaderas. Uruk, la más grande, albergaba decenas de miles de personas. Para poner esto en perspectiva, la mayoría de los humanos en ese tiempo vivían en aldeas de unas pocas docenas de familias. ¿Cómo organizas una ciudad de miles de personas sin comunicación escrita? No puedes. Y aquí es donde los sumerios dieron el salto que cambió todo. Alrededor del año 3500 a.C., inventaron la escritura cuneiforme. Al principio eran simples dibujos presionados en arcilla húmeda con un palo de caña. Una cabeza de buey representaba ganado. Un círculo con líneas representaba grano. Pero estos símbolos evolucionaron rápidamente. Se volvieron más abstractos, más capaces de expresar ideas complejas. Los escribas podían registrar no solo cantidades de cebada en un almacén, sino también contratos legales, himnos religiosos y eventualmente obras literarias como el famoso poema de Gilgamesh. La escritura liberó el pensamiento humano de las limitaciones de la memoria individual. Piensa en lo que esto significa. Antes de la escritura, todo conocimiento dependía de la transmisión oral. Un maestro artesano moría y sus secretos podían morir con él. Una sequía severa podía borrar generaciones de conocimiento astronómico si no había ancianos que lo recordaran. La escritura hizo el conocimiento permanente, acumulativo, transferible. Las ciudades sumerias competían fieramente entre sí. Uruk contra Ur, Lagash contra Umma, guerras por derechos de agua, disputas sobre límites territoriales. Cada ciudad tenía su propio dios patrón, su propio rey o su propia identidad. Esta fragmentación las hacía vulnerables. Entra Sargón de Akkad.
Alrededor del año 2300 a.C., este líder carismático logró lo imposible. Unificó las ciudades-estado independientes bajo un solo imperio. La leyenda cuenta que Sargón fue encontrado como bebé en una canasta en el río, criado por un jardinero, y ascendió hasta convertirse en copero del rey antes de tomar el poder. Suena familiar si conoces la historia de Moisés, ¿verdad? Estas narrativas de orígenes humildes que llevan a grandeza aparecen repetidamente en culturas antiguas. Sargón estableció su capital en Akkad, cuya ubicación exacta aún no hemos encontrado. Hizo del acadio el idioma oficial de administración. Bajo su gobierno y el de sus sucesores, el imperio se expandió desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo. Por primera vez, una sola autoridad controlaba las rutas comerciales más importantes del mundo conocido. Pero los imperios construidos por conquistadores carismáticos a menudo se desmoronan después de su muerte. El imperio acadio no fue excepción. Invasiones de pueblos de las montañas, sequías devastadoras y revueltas internas fragmentaron el imperio aproximadamente un siglo después de su fundación. En el caos que siguió, diferentes grupos étnicos lucharon por el control de Mesopotamia. Los amorreos, pueblos nómadas del oeste, gradualmente se establecieron en las ciudades. No conquistaron mediante grandes batallas. Simplemente se infiltraron, se casaron con familias locales, adoptaron costumbres urbanas y eventualmente tomaron posiciones de liderazgo. Babilonia en ese tiempo era solo una ciudad menor. No tenía la antigüedad sagrada de Nippur, no tenía el poder comercial de Ur, pero tenía ubicación estratégica en el punto donde el Tigris y el Éufrates se acercan más, facilitando el comercio entre el norte y el sur de Mesopotamia. Los reyes amorreos de Babilonia fueron pacientes. Construyeron alianzas mediante matrimonios, invirtieron en infraestructura, fortalecieron las defensas de la ciudad, mantuvieron buenas relaciones con el poderoso sacerdocio y esperaron su momento. Ese momento llegó con el sexto rey de la dinastía amorrea de Babilonia. Su nombre era Hammurabi y transformaría una ciudad menor en el centro de un imperio que definiría una era. Pero antes de explorar sus conquistas, necesitamos entender su arma más poderosa. No fue su ejército, fue su código de leyes. Las tablillas de arcilla que sobreviven de este período nos muestran algo fascinante. Los mesopotámicos estaban obsesionados con el orden. Listas de reyes que gobernaron durante miles de años, catálogos de estrellas y sus movimientos, inventarios detallados de almacenes de templos. Esta mentalidad de organizar, clasificar y sistematizar el conocimiento se convirtió en la base de todo lo que Babilonia lograría. Y entonces llegó Hammurabi, el hombre que llevaría esta obsesión por el orden a su expresión máxima. Un hombre cuyas leyes todavía influyen en sistemas legales modernos, más de 3700 años después de su muerte. Capítulo 3. El rey que cambió la justicia, Hammurabi, asumió el trono de Babilonia alrededor del año 1782 a.C. Heredó un reino modesto, rodeado de vecinos más poderosos. Al norte, el reino de Asiria crecía en fuerza. Al sur, Larsa dominaba las antiguas ciudades sumerias. Al este, Elam presentaba una amenaza constante. Un rey joven en esta posición tenía dos opciones: ser devorado o volverse indispensable. Hammurabi eligió la paciencia estratégica. Durante los primeros 30 años de su reinado, evitó conflictos militares mayores. En lugar de eso, invirtió en su reino. Construyó canales de irrigación que aumentaron la producción agrícola. Fortaleció las murallas de Babilonia. Renovó templos
y ganó el favor de los sacerdotes. Estableció rutas comerciales seguras que atrajeron mercaderes, pero su mayor innovación fue administrativa. Hammurabi se dio cuenta de que los imperios anteriores colapsaron porque carecían de unidad cultural. Sargón había conquistado mediante la fuerza, pero no había creado una identidad común. Las ciudades conquistadas permanecían leales a sus propios dioses y tradiciones. Cuando el poder central se debilitaba, simplemente se separaban. Hammurabi adoptó un enfoque diferente. Decidió crear un sistema legal uniforme que aplicara en todo su reino. Este sistema no solo castigaría crímenes, regularía el comercio, protegería a los débiles, establecería responsabilidades claras y, lo más importante, garantizaría que todos supieran exactamente qué esperar de la justicia real. El resultado fue el Código de Hammurabi, uno de los textos legales más antiguos y completos que sobreviven. Grabado en una estela de diorita negra de más de 2 metros de altura, el código contiene 282 leyes que cubren casi todos los aspectos de la vida diaria. La estela todavía existe hoy, exhibida en el Museo del Louvre en París, testigo silencioso de la ambición legal de un rey antiguo. Las leyes revelan una sociedad compleja y estratificada. Había 3 clases sociales principales: Awilum, ciudadanos libres de plenos derechos; Mushkenum, personas libres de estatus menor; y Wardum, esclavos. Las mismas acciones resultaban en castigos diferentes, dependiendo de la clase social de la víctima y el perpetrador. Esto nos parece injusto hoy, pero representaba un progreso enorme en su tiempo. Considera la ley más famosa: si un hombre destruye el ojo de otro hombre, se destruirá su ojo. Esta es la ley del talión: ojo por ojo. Suena brutal para oídos modernos, pero piensa en el contexto. Antes de este principio, la venganza era ilimitada. Si dañabas a mi hijo, yo podía matar a toda tu familia. El principio de proporcionalidad fue revolucionario. Limitó la venganza a una respuesta equivalente al daño original. El código también protegía a grupos vulnerables de maneras sorprendentes. Si un constructor construía una casa que colapsaba y mataba al dueño, el constructor podía ser ejecutado. Esta ley establecía responsabilidad profesional. Si un médico realizaba una cirugía que causaba la muerte del paciente, enfrentaba castigo severo. Esto incentivaba competencia y cuidado. Las leyes sobre matrimonio y familia eran detalladas. Una esposa podía divorciarse de su marido bajo ciertas condiciones y recuperar su dote. Los hijos tenían derechos de herencia específicos. Las viudas recibían protección. Estas provisiones reconocían derechos individuales en una época cuando la mayoría de las culturas veían a las mujeres como propiedad. Pero aquí está lo realmente fascinante. Hammurabi no solo promulgó estas leyes, las publicitó agresivamente. Copias del código se colocaron en templos por todo el reino. Se leían en voz alta en mercados. Todo habitante del reino, sin importar cuán remota fuera su aldea, eventualmente conocería las leyes del rey. Esta fue la primera campaña de relaciones públicas legales de la historia. ¿Por qué era esto tan importante? Porque creaba expectativas uniformes. Un mercader viajando desde Babilonia hasta una ciudad lejana sabía exactamente qué leyes aplicaban. Un campesino en disputa con su vecino podía apelar a estándares conocidos. Esta previsibilidad fomentó el comercio, redujo conflictos y fortaleció la autoridad central. Cartas personales de Hammurabi, que sobreviven en tablillas de arcilla, revelan un gobernante obsesionado con los detalles de la justicia. En una carta, ordena a un gobernador local
investigar la queja de una viuda sobre tierras robadas. En otra, exige la liberación de personas injustamente esclavizadas. Estas no son las preocupaciones de un tirano distante, son las acciones de un administrador que entiende que la legitimidad proviene de la justicia percibida. Con su reino interno organizado y próspero, Hammurabi finalmente comenzó su expansión militar. Pero incluso aquí, fue estratégico. Formó alianzas temporales, las usó para derrotar enemigos comunes, y luego se volvió contra sus propios aliados cuando estaban debilitados. En menos de una década conquistó Larsa, Elam y Mari, unificando toda Mesopotamia bajo control babilónico. Cuando Hammurabi murió alrededor del año 1750 a.C., dejó un reino transformado. Babilonia había pasado de ciudad menor a capital de un imperio que se extendía desde el Golfo Pérsico hasta Siria. Pero más importante que el territorio era el legado cultural, el código de leyes, el idioma acadio estandarizado, la administración centralizada. Estos elementos definirían Mesopotamia durante siglos. Sin embargo, los imperios son frágiles. Los sucesores de Hammurabi no tenían su genio administrativo ni su destreza militar. Dentro de 150 años, invasores hititas saquearon Babilonia. La dinastía amorrea terminó. La ciudad entró en siglos de declive. Pero las ideas de Hammurabi sobrevivieron. Su código influenció leyes posteriores en toda la región. Los principios de justicia proporcional, a responsabilidad legal y protección de los débiles se convirtieron en estándares que futuras civilizaciones adoptarían y adaptarían. Incluso hoy, cuando juristas hablan de que el castigo corresponda al crimen, están haciendo eco de principios babilónicos antiguos. La pregunta que deberíamos hacernos es esta: ¿fue el código de Hammurabi un paso hacia la justicia verdadera o simplemente una herramienta para consolidar poder? ¿Puede la ley humana alguna vez alcanzar justicia divina? Estas preguntas nos persiguen mientras avanzamos hacia la siguiente fase de la historia de Babilonia, donde los dioses mismos entran al escenario. Capítulo 4. Los dioses de Babilonia. Ninguna civilización antigua puede entenderse sin comprender sus dioses. Los babilonios heredaron un panteón complejo de los sumerios, pero lo transformaron para reflejar sus propias ambiciones políticas y espirituales. En el corazón de esta transformación estaba la elevación de Marduk, el dios patrón de Babilonia, a la posición de rey supremo de todos los dioses. El mito de la creación babilónico, llamado Enuma Elish, cuenta esta historia. Al principio existían solo dos fuerzas primordiales: Apsu, las aguas dulces masculinas, y Tiamat, las aguas saladas femeninas. De su unión nacieron los primeros dioses. Pero estos dioses jóvenes eran ruidosos e irrespetuosos. Apsu decidió destruirlos para restaurar el silencio. El dios Ea descubrió el plan y mató a Apsu primero. Esto enfureció a Tiamat, quien creó un ejército de monstruos para vengarse. Los dioses mayores, aterrorizados, no sabían qué hacer. Entonces Marduk, hijo de Ea, se ofreció para enfrentar a Tiamat. Pero puso una condición: si vencía, los demás dioses lo reconocerían como su rey supremo. Los dioses aceptaron. Marduk luchó contra Tiamat en una batalla cósmica. La venció, partió su cuerpo en dos mitades, y de ellas creó el cielo y la tierra. De la sangre de Kingu, comandante del ejército de Tiamat, Marduk creó a la humanidad para servir a los dioses. Este mito no solo explicaba el origen del mundo, justificaba la supremacía de Babilonia entre todas las ciudades. Piensa en la lógica política detrás de este mito. Si Marduk es rey de los dioses y Babilonia es la ciudad de Marduk,
Entonces Babilonia tiene derecho divino de gobernar sobre todas las otras ciudades y sus dioses. Esto es teología al servicio del imperialismo. Es brillante y aterrador al mismo tiempo. El templo principal de Marduk en Babilonia se llamaba Esagila, que significa casa de la cabeza levantada. Era un complejo masivo con múltiples patios, santuarios y almacenes. Junto a él se elevaba el Sigurat Etemenanki, casa de la fundación del cielo y la tierra. Este Sigurat, con sus 7 niveles ascendiendo hacia el cielo, probablemente inspiró la historia bíblica de la Torre de Babel. Los sacerdotes de Marduk eran increíblemente poderosos. Controlaban vastas propiedades de tierra. Recibían ofrendas diarias de toda la ciudad. Realizaban rituales complejos que supuestamente mantenían el orden cósmico. Durante el festival de Año Nuevo, celebrado en primavera, el rey mismo tenía que humillarse ante la estatua de Marduk, confirmando que su poder venía del dios. Pero Marduk no era el único dios importante. Ishtar, diosa del amor y la guerra, tenía devotos fanáticos. Su naturaleza dual como diosa de placeres sensuales y violencia destructiva fascina a estudiosos modernos. Los himnos a Ishtar son eróticos y violentos, celebrando tanto su belleza como su furia en batalla. Un mito cuenta que Ishtar descendió al inframundo para desafiar a su hermana Ereshkigal. En cada una de las 7 puertas del inframundo tuvo que quitarse una prenda o joya hasta llegar desnuda y sin poder. Ereshkigal la mató y colgó su cadáver en un gancho. Mientras Ishtar estaba muerta, toda fertilidad cesó en la tierra. Los dioses tuvieron que intervenir para resucitarla. Este mito explicaba las estaciones y el ciclo de muerte y renacimiento en la naturaleza. Otros dioses importantes incluían a Shamash, el dios sol y juez divino. Los babilonios creían que Shamash veía todo desde el cielo y juzgaba las acciones humanas. No es coincidencia que el código de Hammurabi muestre al rey recibiendo las leyes directamente de Shamash. Esta imagen vinculaba la justicia humana con la divina. Sin, el dios Luna, era especialmente venerado en la ciudad de Ur. Ea, dios de la sabiduría y las aguas dulces, era patrón de los magos y sanadores. Adad controlaba las tormentas y la lluvia, crucial en una tierra donde la agricultura dependía de irrigación. Cada dios tenía templos, sacerdotes, festivales y mitos asociados. La religión babilónica no ofrecía salvación individual ni vida eterna feliz. El inframundo era un lugar oscuro y sombrío donde todas las almas iban sin importar cómo vivieron. Los fantasmas envidiaban a los vivos. La única inmortalidad real venía de la fama y la descendencia. Por eso los reyes construían monumentos masivos con sus nombres grabados. Los rituales diarios en los templos eran elaborados. Los sacerdotes vestían a las estatuas de los dioses, les ofrecían comida y bebida, quemaban incienso, cantaban himnos. Estas no eran acciones simbólicas. Los babilonios creían que los dioses literalmente habitaban las estatuas y necesitaban estos cuidados. Si los rituales cesaban, los dioses podrían abandonar la ciudad, dejándola vulnerable a desastres. La adivinación era crucial. Los sacerdotes examinaban el hígado de animales sacrificados, buscando señales divinas. Interpretaban sueños, estudiaban los movimientos de los planetas, creyendo que los dioses escribían el futuro en los cielos. Esta creencia impulsó la astronomía babilónica a niveles asombrosos de precisión. Aquí está la ironía fascinante. Los babilonios estudiaban las estrellas por razones religiosas, buscando mensajes de los dioses, pero en el proceso desarrollaron matemáticas sofisticadas
y técnicas de observación sistemática que sentaron las bases de la astronomía científica moderna. El misticismo produjo ciencia. La relación entre los babilonios y sus dioses era transaccional. Los humanos ofrecían sacrificios y adoración. Los dioses ofrecían protección y prosperidad. Si la cosecha fallaba o los enemigos invadían, significaba que los dioses estaban enojados. Entonces, se necesitaban más sacrificios, más rituales, más construcción de templos para apaciguarlos. Esta visión del universo era fundamentalmente diferente de la cosmovisión monoteísta que vendría después. Los profetas hebreos denunciarían los dioses babilónicos como ídolos sin poder. Los primeros cristianos verían a Babilonia como símbolo de idolatría y corrupción espiritual. Pero para los babilonios, estos dioses eran tan reales como las estrellas en el cielo. Y hablando de estrellas, los sacerdotes astrónomos de Babilonia miraban los cielos cada noche, registrando meticulosamente lo que veían. No sabían que sus observaciones sobrevivirían milenios. No sabían que astrónomos modernos estudiarían sus tablillas para entender eventos celestes antiguos. No sabían que sus nombres para constelaciones todavía usaríamos hoy. Pero antes de explorar su legado científico, necesitamos entender cómo Babilonia alcanzó su punto más alto de gloria y poder. Necesitamos conocer al rey que haría de Babilonia la maravilla del mundo antiguo. Su nombre era Nabucodonosor, y su ambición no conocía límites. Capítulo 5. El Imperio del Sueño. Después de los hititas saquearon Babilonia, la ciudad experimentó siglos de dominio extranjero y declive. Los casitas gobernaron durante 4 siglos. Luego vinieron los asirios, guerreros feroces del norte, cuya crueldad era legendaria. Bajo control asirio, Babilonia era solo una ciudad provincial, su gloria pasada casi olvidada. Pero en el año 626 a.C., todo cambió. Nabopolassar, un líder caldeo, se rebeló contra el dominio asirio. En alianza con los medos, destruyó el imperio asirio completamente. Nínive, la orgullosa capital asiria, fue arrasada tan completamente que su ubicación exacta se perdió durante siglos. Babilonia era libre nuevamente. Nabopolassar estableció lo que los historiadores llaman el imperio neobabilónico. Pero fue su hijo quien llevaría este imperio a alturas nunca vistas. En el año 605 a.C., Nabucodonosor II asumió el trono. Reinaría durante 43 años, transformando Babilonia en la ciudad más magnífica del mundo antiguo. Nabucodonosor era un conquistador brillante. Expandió el imperio hasta Egipto en el oeste. Controló las rutas comerciales entre Asia y el Mediterráneo. La riqueza fluyó hacia Babilonia como un río interminable. Pero la conquista más famosa de Nabucodonosor fue la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. El reino de Judá había sido vasallo de Babilonia, pero se rebeló buscando ayuda de Egipto. Nabucodonosor no toleraba rebelión. Sitió Jerusalén durante meses hasta que el hambre quebró la resistencia. Cuando la ciudad cayó, las consecuencias fueron devastadoras. El templo de Salomón, el centro sagrado del judaísmo, fue destruido. La élite judía fue deportada a Babilonia. Este evento, conocido como el exilio babilónico, transformaría el judaísmo para siempre. Pero Nabucodonosor no era solo un guerrero, era un constructor obsesivo. Las ruinas que los arqueólogos han excavado revelan una ciudad de magnificencia asombrosa. Las murallas de Babilonia eran tan gruesas que Heródoto afirmó que un carro de 4 caballos podía dar la vuelta sobre ellas. La ciudad tenía 8 puertas monumentales, cada una dedicada a un dios. La puerta de Ishtar
reconstruida en el Museo de Pérgamo en Berlín, usando ladrillos originales, muestra la gloria de la arquitectura babilónica. Cubierta con ladrillos de cerámica vidriada en azul profundo, o decorada con dragones amarillos y toros blancos en relieve, la puerta debió dejar sin aliento a visitantes antiguos. Esta no era solo una entrada, era una declaración de poder divino y humano. La vía procesional, que pasaba por la puerta de Ishtar, estaba pavimentada con piedras de colores y flanqueada por muros decorados con leones, el símbolo de Ishtar. Durante el festival de Año Nuevo, las estatuas de los dioses eran llevadas en procesión por esta vía mientras multitudes cantaban himnos. El espectáculo habría sido impresionante, diseñado para asombrar tanto a ciudadanos como a embajadores extranjeros. El palacio de Nabucodonosor cubría varios acres. Tenía 5 patios, múltiples salas de trono y habitaciones decoradas con murales y relieves. Las tablillas descubiertas en los archivos del palacio registran raciones de comida distribuidas a cautivos de muchas naciones, incluyendo Joaquín, rey de Judá. Estos detalles confirman los relatos bíblicos del exilio. El Sigurat Etemenanki, dedicado a Marduk, alcanzaba aproximadamente 90 metros de altura. Tenía 7 niveles, cada uno pintado de un color diferente representando los 7 planetas conocidos. Una gran escalera llevaba a la cima donde estaba el santuario de Marduk. Los sacerdotes subían regularmente para realizar rituales. Algunos estudiosos creen que el Génesis describe este Sigurat cuando habla de la Torre de Babel. Nabucodonosor se jactaba de sus construcciones en inscripciones. En una escribió: «Hice de Babilonia la ciudad líder entre todos los países y toda la gente humana. Construí murallas altas para su circuito con betún y ladrillos. Hice el templo de Sagila una maravilla». No era modesto, pero tampoco exageraba mucho. La economía babilónica prosperó bajo Nabucodonosor. La ciudad se convirtió en el centro comercial del mundo conocido. Mercaderes traían seda de China, especias de Arabia, plata de Anatolia, oro de Egipto. Los mercados bullían con actividad. Los banqueros babilónicos, especialmente la familia Ejibi, prestaban dinero a interés, aceptaban depósitos y facilitaban transacciones comerciales. Tablillas de arcilla registran contratos comerciales sorprendentemente modernos. Pero en medio de toda esta gloria material, Nabucodonosor enfrentaba inquietud espiritual. El libro de Daniel en la Biblia cuenta que Nabucodonosor tuvo sueños perturbadores que ningún mago o adivino podía interpretar. Soñó con una estatua con cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de hierro mezclado con arcilla. Daniel interpretó esto como una profecía de imperios sucesivos que eventualmente serían reemplazados por el reino de Dios. Otro sueño mostró un árbol enorme que alcanzaba el cielo, cortado por orden divina. Daniel profetizó que esto significaba que Nabucodonosor perdería su reino temporalmente, viviría como bestia en el campo, hasta que reconociera que el Altísimo gobierna sobre todos los reinos humanos. La Biblia dice que esto se cumplió literalmente, aunque fuentes babilónicas no lo mencionan. Estos relatos bíblicos, históricos o simbólicos apuntan a una verdad profunda. El poder humano, sin importar cuán grande, es finalmente temporal y sujeto a lo divino. Babilonia podía construir murallas que tocaban las nubes y palacios que brillaban como el sol. Pero ninguna ciudad humana dura para siempre. Sin embargo, hay un proyecto atribuido a Nabucodonosor que captura la imaginación más que cualquier otro. Los jardines colgantes de Babilonia, listados como una de las 7 maravillas del mundo antiguo.
Según la leyenda, Nabucodonosor construyó estos jardines para su esposa, Meda Amitis, quien extrañaba las montañas verdes de su tierra natal. ¿Pero existieron realmente estos jardines? La respuesta es más complicada de lo que piensas. Capítulo 6. Nabucodonosor y la gloria suprema. Las inscripciones de Nabucodonosor mencionan muchos de sus proyectos de construcción, pero nunca mencionan jardines colgantes. Esto es extraño si fueron tan magníficos como las fuentes griegas afirman. Los escritores griegos y romanos describieron estructuras escalonadas, cubiertas con tierra, donde crecían árboles y plantas, irrigadas por un sistema ingenioso de bombas que elevaban agua desde el río Éufrates. Estrabón, geógrafo griego, escribió que los jardines consistían en terrazas abovedadas sostenidas por pilares cúbicos. Filón de Bizancio describió jardines que parecían montañas artificiales. Pero todos estos escritores vivieron siglos después de Nabucodonosor y ninguno visitó Babilonia personalmente. Reportaban información de segunda o tercera mano. Las excavaciones arqueológicas en Babilonia no han encontrado restos convincentes de tales jardines. La arqueóloga Stephanie Daly propuso una teoría fascinante. Los jardines colgantes no estaban en Babilonia, sino en Nínive, capital de Asiria. El rey asirio Sennacherib, quien gobernó un siglo antes de Nabucodonosor, construyó un sistema elaborado de acueductos y jardines que describió en detalle en sus inscripciones. Daley sugiere que escritores griegos posteriores confundieron las dos ciudades mesopotámicas. Esto explicaría por qué fuentes babilónicas nunca mencionan los jardines, mientras que la evidencia arqueológica en Nínive apoya su existencia allí. Pero esta teoría es controvertida. Muchos estudiosos todavía creen que los jardines, si existieron, estaban en Babilonia, pero aún no hemos excavado la ubicación correcta. La pregunta sobre los jardines colgantes ilustra un desafío más amplio con la historia antigua. ¿Cómo separamos hecho de leyenda cuando las fuentes son limitadas y a veces contradictorias? Los griegos amaban historias de maravillas exóticas en tierras lejanas. ¿Embellecieron estructuras reales en Babilonia hasta convertirlas en jardines míticos? ¿O describían algo que realmente existió, pero se perdió sin dejar rastro? Lo que sabemos con certeza es que Nabucodonosor hizo de Babilonia una ciudad tan impresionante que inspiró leyendas. Visitantes de tierras lejanas regresaban a casa con historias de murallas imposiblemente altas, templos que tocaban el cielo y riqueza inimaginable. Estas historias se exageraban con cada recuento, pero el núcleo de verdad permanecía. Babilonia bajo Nabucodonosor era algo nunca visto antes. Los últimos años de Nabucodonosor son misteriosos. Murió en el año 562 a.C., después de 43 años de reinado. Su hijo, Amel-Marduk, lo sucedió, pero fue asesinado después de solo 2 años. Siguió un periodo de inestabilidad con reyes ascendiendo y siendo depuestos rápidamente. Finalmente, Nabonido tomó el trono en el año 556 a.C. Nabonido era un rey extraño. Favorecía al dios Luna Sin sobre Marduk, alienando al poderoso sacerdocio de Babilonia. Pasó años lejos de la ciudad en el oasis de Taima, en Arabia, dejando a su hijo Belsasar a cargo. Este comportamiento confundía y enojaba a los babilonios. Las tablillas de crónicas babilónicas registran que durante la ausencia de Nabonido, el festival de Año Nuevo no podía celebrarse apropiadamente porque el rey tenía que estar presente. Los babilonios vieron esto como una negligencia religiosa peligrosa que invitaba el desastre.
y el desastre estaba en camino. Al este, un nuevo poder emergía. Ciro el Grande de Persia había unificado a los medos y persas, conquistado Lidia y construido el imperio más grande que el mundo había visto hasta ese momento. En el año 539 a.C., Ciro volvió su atención hacia Babilonia. Según fuentes persas, Ciro se presentó como libertador, no conquistador. Afirmó que Marduk lo había llamado para restaurar el orden apropiado después de las herejías de Nabonido. Algunas fuentes sugieren que el sacerdocio babilónico, furioso con Nabonido, secretamente apoyó a Ciro. El cilindro de Ciro, un artefacto de arcilla ahora en el Museo Británico, registra su versión de los eventos. Ciro afirma que entró en Babilonia pacíficamente, sin batalla. Las murallas masivas que deberían haber resistido años de asedio, supuestamente se abrieron sin lucha. El poderoso imperio que Nabucodonosor construyó cayó con apenas un susurro. El libro de Daniel ofrece una versión diferente y más dramática. Describe un banquete donde el rey Belsasar usó copas sagradas robadas del templo de Jerusalén. De repente, una mano misteriosa apareció y escribió palabras en la pared. Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Daniel interpretó esto como profecía de la caída inminente del reino. Esa misma noche, dice la Biblia, Belsasar fue asesinado y los persas tomaron la ciudad. La verdad histórica probablemente está entre estas versiones. Babilonia cayó, pero las circunstancias exactas son debatidas. Lo que es claro es que después de solo 7 décadas de independencia, bajo la dinastía neobabilónica, Babilonia nuevamente estaba bajo control extranjero. Esta vez, nunca volvería a ser independiente. Pero la ciudad continuó siendo importante bajo los persas. Ciro y sus sucesores mantuvieron Babilonia como una de las capitales del imperio. Respetaron los templos y permitieron que la vida continuara en gran medida sin cambios. Los judíos exiliados finalmente recibieron permiso para regresar a Judea y reconstruir su templo, un evento celebrado en la Biblia como intervención divina. Sin embargo, rebeliones posteriores contra el dominio persa llevaron a castigos severos. El rey Jerjes, hijo de Darío, suprimió una revuelta babilónica y supuestamente destruyó el Sigurat Etemenanki y fundió la estatua de oro de Marduk. Después de esto, Babilonia comenzó un declive lento, pero irreversible. La pregunta que debemos considerar es esta: ¿por qué los grandes imperios caen? ¿Es orgullo humano? ¿Negligencia divina? ¿Simple inevitabilidad histórica? Babilonia en su apogeo parecía invencible. Sus muros eran impenetrables. Su riqueza era ilimitada. Su dios Marduk gobernaba los cielos. Y sin embargo, cayó de manera casi anticlimática. Y luego está el misterio de los jardines colgantes. ¿Existieron? ¿Fueron reales o solo sueños de imaginaciones griegas? Esta pregunta nos lleva más profundo al tema de la memoria y el mito. ¿Qué hace que una civilización sea recordada? ¿La verdad histórica o las leyendas que inspira? Capítulo 7. Los jardines que nunca existieron. Volvamos a los jardines colgantes, porque su misterio nos enseña algo profundo sobre cómo recordamos el pasado. De las 7 maravillas del mundo antiguo, solo las pirámides de Giza todavía existen. Las otras 6 conocemos solo a través de descripciones escritas. Pero incluso entre estas maravillas perdidas, los jardines colgantes son únicos porque incluso su existencia es cuestionada. Piensa en esto: ningún escritor babilónico menciona los jardines. Nabucodonosor, quien se jactaba extensamente de sus construcciones, nunca los menciona. Nabonido, quien vivió en la ciudad décadas después, no los menciona.
Los sacerdotes que registraban meticulosamente la historia de la ciudad no los mencionan. Este silencio es sorprendente. Las primeras menciones vienen de escritores griegos siglos después. Beroso, un sacerdote babilónico que escribió en griego alrededor del año 300 a.C., mencionó que Nabucodonosor construyó jardines elevados. Pero el trabajo de Beroso sobrevive solo en fragmentos citados por escritores posteriores, así que no sabemos exactamente qué dijo. Estrabón y Diodoro Sículo, escribiendo alrededor del cambio de era, proporcionan las descripciones más detalladas. Describen terrazas escalonadas, plantadas con árboles grandes, irrigadas por tornillos de Arquímedes que elevaban agua desde el río. Los jardines supuestamente se elevaban 75 pies sobre el suelo, creando la ilusión de una montaña verde en medio del desierto plano. La historia romántica dice que Nabucodonosor construyó los jardines para consolar a su esposa Amitis, una princesa meda que extrañaba las montañas boscosas de su hogar. Esta narrativa de amor encaja perfectamente con sensibilidades griegas que valoraban gestos románticos grandiosos. Pero, ¿es historia o ficción literaria? La arqueología no ha ayudado a resolver el misterio. Robert Koldewey, quien excavó Babilonia extensamente a principios del siglo XX, encontró una estructura inusual con bóvedas gruesas cerca del palacio. Especuló que éstas podrían haber sostenido los jardines, pero las evidencias son circunstanciales. Las bóvedas podrían haber servido muchos propósitos. Stephanie Daly argumenta convincentemente que los jardines estaban en Nínive, no Babilonia. Sennacherib de Asiria construyó un acueducto masivo de 50 kilómetros para traer agua a Nínive. Creó jardines extensos que describió en inscripciones. Planté árboles y plantas de todos los tipos que encontré en los países que conquisté. Hice crecer todos los tipos de plantas aromáticas. Sus relieves muestran colinas artificiales con plantas. Sennacherib también se jactó de usar tornillos de bronce para elevar agua, a exactamente el mecanismo que fuentes griegas atribuyen a los jardines colgantes de Babilonia. Daley sugiere que escritores griegos posteriores, conociendo que Babilonia era famosa como centro de civilización mesopotámica, atribuyeron las maravillas de Nínive a la ciudad más conocida. Esta teoría explica las inconsistencias. Explica por qué fuentes babilónicas guardan silencio mientras fuentes asirias son explícitas. Explica por qué la arqueología no encuentra evidencia en Babilonia, pero la encuentra en Nínive. Pero también roba a Babilonia de una de sus leyendas más románticas. ¿Importa si los jardines eran reales? En cierto sentido, no. La idea de los jardines colgantes ha inspirado a arquitectos, poetas y soñadores durante 2000 años. Han simbolizado la búsqueda humana de belleza, el deseo de recrear el paraíso en la tierra, y la voluntad de desafiar la naturaleza mediante ingeniería ingeniosa. Jardines colgantes modernos, desde los diseños de terrazas de Frank Lloyd Wright hasta los jardines verticales contemporáneos de Patrick Blanc, rinden homenaje a este ideal babilónico, real o imaginado. La leyenda ha generado innovación real, pero en otro sentido, la verdad importa profundamente. Si queremos entender Babilonia como realmente fue, no como griegos y romanos la imaginaron, debemos ser honestos sobre qué evidencia tenemos. No podemos permitir que leyendas románticas reemplacen investigación histórica seria. Esta tensión entre mito y realidad define nuestra relación con Babilonia. La ciudad real de ladrillos de barro, canales de irrigación y burocracia administrativa es fascinante, pero la Babilonia de la imaginación,
A ciudad de jardines imposibles y torres que tocan el cielo, es igualmente poderosa. La Biblia contribuye a esta imagen mítica. Para los escritores bíblicos, especialmente los profetas y el autor del Apocalipsis, Babilonia no era solo una ciudad. Era un símbolo de todo lo que se opone a Dios: orgullo, idolatría, opresión, decadencia moral. Esta Babilonia simbólica sobrevivió mucho después de que la ciudad real cayera en ruinas. Cuando el Apocalipsis habla de Babilonia la Grande, madre de prostitutas y de las abominaciones de la tierra, no está describiendo la ciudad mesopotámica del siglo VI a.C. Está usando Babilonia como código para cualquier imperio que persigue al pueblo de Dios. Algunos estudiosos creen que se refería a Roma. Otros ven aplicación a múltiples poderes a través de la historia. Esta dimensión profética de Babilonia merece exploración porque revela cómo una ciudad antigua continuó teniendo poder simbólico siglos después de su declive político. Babilonia se convirtió en arquetipo, en advertencia, en profecía. Y en esa transformación de ciudad a símbolo, ganó una forma diferente de inmortalidad. Capítulo 8. Babilonia en las profecías. El profeta Jeremías predijo la destrucción de Jerusalén y el exilio babilónico décadas antes de que ocurriera. Sus profecías, registradas en el libro bíblico que lleva su nombre, describieron en detalle cómo Nabucodonosor destruiría el templo y llevaría al pueblo de Judá al cautiverio. Pero Jeremías también profetizó algo más. El exilio duraría 70 años y después Dios juzgaría a Babilonia misma. Estas profecías se cumplieron con precisión notable. Jerusalén cayó en el año 586 a.C. Babilonia cayó ante Ciro de Persia en el año 539 a.C. Aproximadamente 70 años después, en el año 518 a.C. bajo Darío, el segundo templo fue completado en Jerusalén. Los números encajan asombrosamente bien. Pero las profecías sobre Babilonia iban más allá de la política inmediata. Isaías profetizó: Babilonia, la joya de los reinos, el orgullo y la gloria de los babilonios, será derrocada por Dios como Sodoma y Gomorra. Nunca más será habitada. Generación tras generación nadie vivirá allí. Esta profecía parecía exagerada cuando Babilonia era la ciudad más grande del mundo. Sin embargo, se cumplió gradualmente. Después de Alejandro Magno, la importancia de Babilonia disminuyó. Los seleucidas construyeron Seleucia como nueva capital. Los partos más tarde hicieron de Ctesifonte su centro. Para el tiempo de Cristo, Babilonia era en gran medida abandonada. Hoy, las ruinas están en un área escasamente poblada de Irak. El profeta Daniel, llevado a Babilonia como joven cautivo, tuvo visiones sobre el futuro de los imperios. En una visión, vio 4 bestias representando 4 reinos sucesivos. Los estudiosos generalmente identifican estos como Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Daniel profetizó que todos estos imperios humanos eventualmente serían reemplazados por el reino eterno de Dios. La experiencia del exilio babilónico transformó el judaísmo profundamente. Lejos del templo, sin sacrificios, los judíos desarrollaron nuevas formas de adoración. Las sinagogas como lugares de oración y estudio de la Torá probablemente se originaron durante este periodo. El papel de los rabinos como maestros y líderes espirituales se fortaleció. Los escribas judíos en Babilonia comenzaron a compilar y codificar sus textos sagrados. Muchos estudiosos creen que gran parte del Antiguo Testamento fue editado a su forma final durante o poco después del exilio. La necesidad de preservar la identidad judía en tierra extranjera
hizo crucial registrar y estandarizar las tradiciones.